Estamos a tan solo unas horas del estreno de Yellowstone, y quería aprovechar para compartirles unas teorías de lo que podría llegar a pasar en esta temporada, que en parte tienen que ver con la salida de Kevin Costner. Habiendo visto el tráiler que salió hace 2 semanas, noté que no estaba muy lejos de que algo podría llegar a pasarle a Carter, porque como bien vimos en el tráiler, está golpeado y se está defendiendo con una escopeta. Lo que no sabemos es si lo logra o lo asesinan, pero sí sabemos con seguridad de que algo va a pasar en el rancho, algo muy malo. Bueno, estas son algunas teorías que estuve pensando de lo que podría llegar a pasar. Como bien recordamos en el último episodio, o sea el episodio 8, Jamie y Beth tuvieron una gran pelea y se declararon la guerra, y vimos como Jamie está con Sarah Atwood y medio que le dio el ok para contratar a unos mercenarios o algo así. Yo creo que en ese momento de calentura él estaba dispuesto a hacerlo, pero después, estando mucho más tranquilo, seguro que le dice a Sarah de que lo pensó bien y que no quiere seguir con eso, por lo que ella podría decirle de que está todo bien, pero al final manda igual a los mercenarios a atacar el rancho, asesinando o no a John Dutton. Pero conociendo a Jamie, dudo mucho que quiera asesinar a su padre. Jamie es un buen tipo y no creo que sea capaz de eso, pero como vimos en el tráiler, Sarah se enoja con él y está furiosa. Lo que podría haber pasado es que después de que Sarah mandó a los mercenarios, Jamie la mandó al frente debido a que gracias a ella atacaron el rancho y asesinaron a su padre. Repito, si es que pasa eso, y por eso la entregó, y ella va a verlo y le dice de que se la rejugó por él, y que al final la terminó traicionando. También vimos que Beth tiene un encuentro con ella y la golpea. ¿Por qué? Bueno, podría ser por eso, ¿no? Que ella haya organizado el ataque de los mercenarios. Igual, al final del tráiler hay algo que me llamó mucho la atención. Hay una mujer corriendo en llamas, y la primera vez que lo vi a simple vista pensé que se trataba de Mónica, la mujer de Casey. Pero viendo mejor la escena, parece que la mujer lleva un traje y el pelo medio largo, por lo que es muy probable que sea Sarah. Quizás termina siendo asesinada por Beth una vez que se entera de que ella mandó a matar a su padre. Podría ser. Con el tema de Tom Rainwater y Mo, puede que uno de ellos dos muera, en especial Mo, porque recordemos que Mo es un guerrero, y en una parte del tráiler lo vemos con Tom diciendo de que están listos para morir, y después lo vemos pintado yendo a pelear. Entonces, cuando vemos a Tom haciendo el pacto de sangre con Casey, Mo no está por ningún lado. Parece que algo pasó, quizás lo mataron y Tom está buscando venganza al igual que Casey por su padre, o quizás también por Tate y Mónica. Puede que ellos hayan estado en el rancho cuando los atacaron. Capaz por eso vemos una escena con Casey en modo Punisher, con capucha y con un arma en la cintura. Todo es una posibilidad. Otra teoría que es muy poco probable que sea, pero la tiro por si las moscas, es Summer, un personaje que para mí no aporta nada ni sirve para nada en la serie. Todo lo contrario, estorba en todas las escenas que aparecen. Pero, ¿qué pasa si es ella quien elimina a John? ¿O es ella quien le pasa la información adecuada a los asesinos? ¿O a Sarah? ¿O a quien sea? Porque si lo pensamos bien, ella vive ahí con John en el rancho y conoce toda la movida de la familia. Conoce los horarios, la gente, qué hacen, qué no hacen. No es una loquilla cualquiera. La mina sabe lo que hace y lleva toda su vida haciendo quilombo y piquete por todo el país. Toda su vida estuvo en contra de gente como John y el rancho. Además, Beth y otras personas más le advirtieron a John de que no era buena idea tener esa mina ahí. Beth misma le dijo de que trajo a vivir al enemigo a su propia casa. Y yo realmente pienso lo mismo desde el momento que la llevó. Espero estar equivocado en esta teoría, pero si llegara a pasar sería un gran golpe. Esa mina no puede traer más que problemas, y lo mejor que podía haber hecho John es haberla dejado en prisión todos esos años. Otro tema también es qué va a pasar con Jamie y Beth. Es muy probable que se desate una guerra y que uno de ellos dos muera, ya que en teoría es el final de la serie, a menos que queden vivos y salga una temporada 6 o un próximo spin-off con todos los protagonistas que sobrevivieron, y por supuesto sin John Dutton. Pero la pregunta que quiero hacerles es, habiendo visto toda la serie y el recorrido de ambos personajes, ¿ustedes de qué lado están? ¿Creen que estuvo bien todo lo que Beth le hizo a su hermano? ¿O creen que fue bastante dura e injusta con él? Y en el caso de que muera uno de los dos, ¿quién les gustaría que sobreviva? Pueden dejarlo en los comentarios. Sé que tenía algo más para decir, pero realmente no me acuerdo. Quizás sea por la emoción de que en este mismo día sale el primer episodio, o sea el episodio 9. Vamos a ver qué pasa. Igual tienen otro video de teorías en el canal, donde les cuento lo que podría llegar a pasar con John Dutton y cómo. La verdad está muy bueno el video, si quieren pueden ir a verlo. También me pueden dejar en los comentarios qué creen que podría llegar a pasar en esta temporada final. No se vayan sin dejar un like y suscribirse al canal para estar al día con los videos. Les mando un saludo a todos. The Commonwealth corta la transmisión.